En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Es un honor para mí estar otra vez con ustedes y saludarles en el amor de Jesucristo. Y también continuar con el estudio que hemos estado exponiendo durante, yo creo que son algunos meses, sobre el libro de Romanos. Ahora estamos en la parte práctica de la epístola, donde Pablo hace una serie de recomendaciones y nos enseña cómo los principios bíblicos y las doctrinas tienen una aplicación práctica en la vida de cada uno de nosotros. Porque, como ustedes ya saben, hermanos, el Evangelio es eminentemente una doctrina muy práctica. Se trata de manifestar el amor de Dios, el amor de Cristo en todas nuestras relaciones con las demás personas, sean hermanos en Cristo, en la iglesia, o sean parientes cercanos en nuestra propia familia, o también cómo debemos de relacionarnos con los amigos. Hemos visto también cómo los cristianos, la iglesia de Jesucristo, debe de relacionarse con las autoridades superiores, con las autoridades civiles, y con toda la gama de autoridad que hay en una nación que está perfectamente organizada. Se debe de respetar el principio de la autoridad, porque toda autoridad emana de Dios. El hombre fue hecho por Dios, pero el hombre no nació con una autoridad en sí, o una autoridad intrínseca, sino que el hombre recibió autoridad de parte de Dios. Ese es el principio que Pablo explica en el capítulo 13 del libro de Romanos. Si usted va a un hogar, ahí hay autoridad. Ahí está la cabeza del hogar, el hombre. Si va a una institución religiosa o también una institución educativa, ahí hay autoridades. Desde el momento en que usted entra al lugar, al local donde está trabajando, ahí hay autoridades. Y usted debe de saber que cualquier persona que ejerce autoridad recibió autoridad de parte de Dios. Y que a causa de eso, de la dignidad que comporta la autoridad porque viene de parte de Dios, debemos de honrar, respetar a las personas que ejercen autoridad sobre nosotros y sobre otras personas. Y eso es básico y esencial en el mundo que Dios ha creado. Es básico y esencial en el mundo de los ángeles. Los ángeles también respetan la autoridad, aunque nosotros sabemos a la luz de las Sagradas Escrituras que el diablo, siendo un querubín grande y protector, irrespetó, transgredió el principio del respeto y obediencia a la autoridad, rebelándose contra Dios. Y en el mundo nosotros vemos que a causa del pecado del hombre, que también Adán se rebeló contra la palabra autoritativa de Dios que había dicho: no comáis de ese árbol. Entonces el pecado entró al mundo. Y a causa del pecado y de la tendencia del ser humano a rebelarse en contra de las personas e instituciones que ejercen autoridad. Muy bien, pero este es un principio universal en las relaciones humanas y también un principio universal entre las relaciones humanas y divinas, es decir, nosotros para con Dios. Nosotros debemos de reconocer que Dios es soberano,
que Jesucristo es el Señor. Por eso recuerdan ustedes las palabras que el Señor dijo a sus discípulos: ¿por qué ustedes constantemente me están llamando Señor, Señor? Pero en la práctica, dijo el Señor, ustedes no obedecen lo que yo les mando. Así que Dios exige total respeto para con Él y obediencia también a sus designios, propósitos, mandamientos, estatutos y principios de vida que Él ha establecido para la humanidad en general y también en especial para con nosotros, que somos su pueblo, ciudadanos del reino donde gobierna Dios. Bien, todo eso lo hemos estado viendo, y también en el capítulo 4 Pablo aborda el principio de la libertad humana, principalmente de la libertad cristiana. Las Sagradas Escrituras dicen que hemos sido redimidos. Eso comporta o implica que nosotros somos libres. El Señor nos libertó de la esclavitud del pecado. Nos libertó de la esclavitud también de Satanás. Él pagó un precio a Dios por nuestro pecado, dando Él su vida por nosotros, que ese era el precio establecido para la liberación o redención de nosotros, su pueblo. Y ahora somos libres, completa y perfectamente libres en Cristo. Pero tenemos que aprender a ejercer la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. La libertad no es libertinaje. El libertinaje se define como aquella actitud de hacer lo que nosotros queremos hacer a nuestro propio criterio y capricho. Eso es libertinaje, eso no es libertad. Ese tipo de libertinaje conduce a la esclavitud del pecado, conduce al irrespeto de la vida humana, conduce a ese enseñoreamiento que los hombres manifiestan sobre los demás hombres. No, el Señor nos ha hecho libres, pero es una libertad que se ejerce en primer lugar con responsabilidad. En segundo lugar, una persona libre, totalmente libre, debe de ser una persona instruida, capacitada, sabia, entendida, para que pueda ejercer correctamente esa libertad con que Cristo le ha hecho libre. La libertad cristiana tiene las limitaciones mismas de los principios de vida o de los mandamientos y estatutos de Dios. Ahí, en ese ámbito, en ese terreno y espacio que el Señor ha establecido, podemos nosotros ejercer la autoridad, ejercer la libertad, tener la facultad de la escogencia libre, siempre de acuerdo a los parámetros, a las enseñanzas y a los mandamientos del Señor. La verdad es que la ley de Dios, sus principios, sus mandamientos, sus estatutos son aquellas normas que nos ayudan a entender lo que es la libertad cristiana, la libertad humana. Y cuando estamos trabajando, actuando, moviéndonos y viviendo dentro de esos parámetros y limitaciones que Dios ha puesto, esos límites, esas fronteras, entonces nosotros somos verdaderamente libres. Cuando traspasamos esos límites, entonces caemos en el pecado de la transgresión, de la violación de los principios morales y éticos que Dios ha establecido. Entonces caemos en la esclavitud del pecado. Así que la libertad tiene sus limitantes. Y el gran principio para ejercer la libertad, para no equivocarnos, para no dañar ni lastimar a las demás personas y para no violar
los derechos de las demás personas, es necesario que la libertad sea ejercida con sabiduría, con amor. Con amor. Pablo habla aquí del amor. Dentro de ese amor, dentro de esa enseñanza sobre la libertad, Pablo habla de que tenemos que tener un cierto respeto, consideración con aquellos cristianos y personas que son débiles en la fe. Cuando Pablo dice que hay que soportar a los débiles de la fe, aquí en el capítulo 15 voy a leerles: así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles, de los hermanos débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, dice Pablo, hablando a la iglesia, agrade a su prójimo en aquellas cosas que son buenas, para la edificación de la vida de esas personas, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ni aun Cristo vivió para sí mismo. Él, cuando vino aquí en la tierra, no vino para agradarse a sí mismo, para hacer su propia voluntad. Él estuvo siempre al servicio del prójimo, al servicio de su pueblo Israel, al servicio de aquellos que él había escogido, que posteriormente le llamó apóstoles. El Señor siempre estuvo en congruencia con el amor que tenía. El amor de Cristo es perfecto, y Cristo siempre estuvo buscando la manera de ayudar, de edificar y de satisfacer las necesidades de la raza humana en general y de aquellos que estaban cerca de él en lo particular. Así que el gran principio de las relaciones humanas es que cuando nos relacionamos con otros hermanos, hay algunos que muestran una debilidad en la fe. Ahí la palabra fe implica que no tienen mucho conocimiento y madurez y comprensión de los principios bíblicos establecidos en la palabra, de la doctrina de la salvación, de las doctrinas que el Señor y el Espíritu Santo enseñó en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Hay hermanos que todavía seguían por criterios y pensamientos y estilos de vida que pertenecían al mundo. Como nosotros venimos del mundo, entonces arrastramos esos antivalores, esos errores, esas tradiciones religiosas que pertenecían al pasado mientras estábamos en el mundo. Y por falta de una renovación espiritual, por falta de criterios correctos en cuanto a la doctrina cristiana, por falta de instrucción bíblica, estas personas son débiles, no son fuertes en la fe porque no tienen conocimiento correcto de la doctrina. Quizás su debilidad se debe a la negligencia de ellos mismos, ¿verdad? Porque se nos ha dado la Biblia, en las librerías hay libros preciosos que exponen y explican las doctrinas de las Sagradas Escrituras, pero a veces por falta de diligencia, porque hay cristianos que no tienen como meta principal de su vida leer y estudiar las Sagradas Escrituras, entonces desconocen la voluntad de Dios y empiezan entonces a regir su vida cristiana por los criterios antiguos y errados cuando estaban en el mundo. A estos Pablo le llama personas que son débiles en la fe. Pero nosotros,
los que hemos estudiado las Sagradas Escrituras, los que tenemos un cierto conocimiento de la voluntad de Dios, los que conocemos las doctrinas de la Biblia, a causa de que nosotros diligentemente hemos leído y estudiado las Sagradas Escrituras y que con diligencia vamos al templo para escuchar las enseñanzas, predicaciones, sermones y amonestaciones de las personas que nos predican, sea el pastor o el evangelista o el maestro o los líderes de la misma iglesia. Esto trae conocimiento a nosotros y entonces al mayor conocimiento que tenemos, al conocimiento correcto que nosotros tenemos, entonces esto nos ayuda a tomar decisiones correctas, a actuar con mayor libertad dentro de los ámbitos establecidos por el Señor y nos ayuda a tener responsabilidad, a hablar con criterio, con sabiduría, a actuar y aconsejar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. A estas personas que han adquirido este conocimiento y un conocimiento que ha venido a causa de la práctica misma de los principios cristianos, Pablo le llama personas, cristianos que son fuertes en la fe. Pero hay otros que tienen una serie de prejuicios, de temores, que actúan de tal manera que son hasta supersticiosos. Recuerdan que hasta los discípulos eran supersticiosos cuando dijeron un fantasma, cuando vieron a Jesucristo caminando sobre las aguas. Bien, entonces nosotros, los que hemos adquirido cierto conocimiento y madurez, buen criterio y sabiduría, porque hemos estudiado con diligencia las Escrituras, debemos de soportar a los débiles en la fe. O sea que debemos de comprenderlos, debemos de tratar a ellos, pero no para discutir, porque hay algunos que todavía creen que determinado día es mejor que los otros días. Eso Pablo ya lo explicó en el capítulo 14, que habían hermanos débiles en la fe que creían que determinado día de la semana era un día muy especial y que deberían de consagrarlo para el Señor. Pero habían otros hermanos que tenían un criterio más amplio de lo que son los días, las horas, los minutos y los segundos de cada hora. Y decían, no, los fuertes en la fe decían, no es un solo día el especial, todos los días son para el Señor, porque la vida es sagrada, porque el Señor nos ha redimido. Y ya no nos regimos por criterios religiosos antiguos. Ahora, todos los 7 días de la semana, todas las horas de esos días y minutos y segundos son dados, consagrados para el Señor. Así que todo lo que hagamos de hecho o de palabra en todos esos 7 días, hagámoslo para la gloria, para el honor, para el reconocimiento y la exaltación de nuestro gran Dios que nos redimió en su Hijo Jesucristo. Bien, entonces algunos decían también en el capítulo 14 del libro de Romanos, decían que habían comidas que eran limpias y habían comidas que eran inmundas, porque ellos tenían un trasfondo religioso judío. Y en el Antiguo Testamento Dios había apartado ciertos alimentos para que ellos comieran y prohibido ciertos alimentos para que ellos no comieran. Ahora en Cristo esa división ya no existe. Ya no existe. Religiosamente no existe un alimento que pueda contaminar nuestra vida de fe religiosamente.
Aunque claro, el sentido común, hermanos y hermanas que me están escuchando, el sentido común nos dice que hay ciertos alimentos que son dañinos para la salud, que abusar de esos alimentos puede producir trastornos en nuestra vida, colesterol alto, ácido úrico, triglicéridos, que pueden afectar la salud, provocar un infarto, etcétera, etcétera. Pero eso está relacionado con la salud física, no con el asunto de la religión, porque Pablo, recuerdan que dijo que el Evangelio, que en el reino de Dios y que en las cosas espirituales, pues en el reino de Dios no consiste en comida y no consiste en bebida. Cristo dijo que nada de lo que entra en la boca del hombre lo pueda espiritualmente o éticamente contaminar, porque lo que entra por la boca cae al estómago, ahí se produce un proceso de digestión y aquello que el cuerpo no lo necesita, uno lo desecha a la letrina, lo desecha y el cuerpo absorbe lo que debe de absorber. Es un asunto para el cuerpo, eso no contamina el espíritu del hombre, su alma, nada de eso. Eso es lo que Cristo dijo. Y algunos piensan que ciertas comidas todavía contaminan la vida espiritual y moral de ciertos cristianos. Y entonces se abstienen de comer carne. No comen carne porque les puede hacer daño. No comen carne sino porque creen que esa carne tal vez los contamina moralmente. Entonces, esos son débiles en la fe porque se están guiando por criterios que ellos tenían de ciertas religiones en el mundo cuando estaban en ignorancia, cuando andaban sin Dios, sin fe y sin ninguna esperanza. Esas personas entonces son débiles en la fe porque no han renovado su mente, no leen la Biblia, no son instruidos correctamente o no se instruyen ellos mismos con diligencia estudiando las Escrituras. Muy bien, entonces nosotros que somos libres, no debemos de dar un mal ejemplo a esas personas, debemos de amar a esos hermanos, no recibirlos para discutir sobre criterios porque tal vez nosotros nos consideramos más sabios, más entendidos, mejor instruidos y eso provoca a veces vanagloria y una actitud de prepotencia para con los demás. No, debemos de recibirlos con amor, ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, no come carne porque cree que la carne lo contamina espiritualmente, pues usted no coma carne delante de él, ni lo invite a comer carne si acaso lo invita, ¿verdad? Siempre la actitud de amor, la actitud de edificar. No estamos para agradarnos a nosotros mismos ni hacer lo que nosotros mismos queremos hacer. Siempre tenemos que considerar el criterio, la actitud, el grado de madurez del otro cristiano para que ese cristiano no se sienta inducido por nuestro ejemplo a violar su propia conciencia. De esto vamos a hablar, de la conciencia. Vamos a hablar el día de mañana. Mientras tanto, vivamos en amor, siempre considerando las necesidades de los demás, teniendo respeto por los demás, porque no estamos llamados para agradarnos a nosotros mismos, sino para mostrar el amor de Cristo a las demás personas. Dios le bendiga y lo espero el día de mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.